Muy bien, entonces, más bien agradecemos al profesor Hernández, quien ha publicado un texto que se llama justamente La fenomenología del espíritu andino, pero para más detalles, la compañera Belén va a leer su reseña. Javier Eduardo Hernández Soto es un filósofo, investigador y docente universitario peruano, especializado en filosofía andina y filosofía de la historia. Es magíster en filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente cursa estudios de doctorado de la misma universidad. Se desempeña como docente universitario e investigador en el área de filosofía, con énfasis en el pensamiento andino y sus articulaciones con la filosofía occidental. Su trabajo académico se centra principalmente en la reinterpretación de la cultura y civilización andina. Desde un enfoque filosófico, crítico e intercultural, ha desarrollado investigaciones que dialogan con autores como Hegel, Mariátegui y Heidegger, buscando repensar la historia y el espíritu del mundo andino desde una perspectiva propia. Dentro de sus aportes más conocidos se encuentra la propuesta de una fenomenología del espíritu andino, donde realiza una lectura filosófica de la realidad andina utilizando como base estructural la obra de Hegel. Es autor de diversos artículos y libros de investigación, entre ellos Fenomenología del espíritu andino, de la filosofía al mundo, y Pensar andino, además de múltiples publicaciones en revistas académicas. Su producción intelectual se orienta a la crítica del eurocentrismo y al desarrollo de una filosofía intercultural y descolonial, que permita revalorar el pensamiento de las civilizaciones andinas. En el ámbito académico ha participado en congresos, coloquios y seminarios de filosofía, consolidándose como una de las voces contemporáneas en el debate sobre la filosofía andina en el Perú y América Latina. Su trabajo busca no solo interpretar el mundo andino, sino también posicionarlo como un aporte filosófico universal dentro del pensamiento contemporáneo. Muy bien, recibamos al profesor con una fuerte parte, por favor. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias, profesor Moda. Muy agradecido por la oportunidad de conversar con ustedes, de dar a conocer este trabajo, ¿no? Lo que voy a hacer es comentar algunas cosas de la lógica andina y en base a ello, bueno, conversar del tema. A ver, ¿qué debe entenderse por lógica andina? Comenzando por el primer término, no nos referimos a la disciplina hoy difundida con el nombre de lógica formal o lógica simbólica. No, lo que vamos a hacer cuando hablamos de lógica andina es pensar que la lógica se entendía primero como logos, y logos como razón, como justificación, como una forma inteligible de actuar. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver que en el mundo andino hay un logos, hay una lógica, en el sentido de un orden, una racionalidad, una manera de ser y actuar, ¿no? Y eso podemos entenderlo de la siguiente forma bien esquemática, que hay lógicas formales, formalizadas, ¿no? Y lógicas no formales, lógicas que están en la vida, que están en la acción, y ese es un poco el sentido al que vamos. Tomamos el sentido de lógica que Hegel trabaja, es decir, de tanto ciencia y absoluto. Ese sería un tercer sentido de lógica, lógica como ontología, lógica como una conceptualización de logos inmanente que es en las prácticas y las vivencias, ¿no? De los conceptos, posibilidades, poderes. De esta perspectiva, la lógica coincide con la ontología, pues examina y comprende las categorías con las que se articula la realidad, añadiéndoles dinámica y la lógica, de donde resulta el espectáculo del despliegue de lo conceptual. Para comprender esa entrada, es preciso destacar la relación entre la lógica que Hegel caracteriza y el pueblo. Vamos a ver que el pueblo, la cultura, ¿no? La comunidad, tiene una lógica. Todo pueblo, toda cultura tiene una lógica. Esto está tomado con pinzas porque un crítico y muy bien podría comentar a que se vea una relativización de la lógica, que podría pensarse que, si la lógica es propia de cada pueblo, cada cultura, entonces la lógica se disuelve en una especie de relativismo. Pero no es tanto así. Vamos a ver que es que cada pueblo tiene una idiosincrasia, una forma de pensar que es diferente a otro pueblo, y que en esa diferencia hay algo así como una lógica en el sentido de un orden distinto, un orden posible, ¿no? Ya, a ver, un poco adelantar una tesis fuerte. Hegel aquí en las ciencias de la lógica, que es el libro que tratamos de referencia, dice algo bien interesante, que la lógica aristotélica, la lógica que él conocía y la lógica que según él
que es la lógica que según Kant era la definitiva, ¿no? En la crítica de la razón pura, Kant decía que la lógica ella está acabada, perfecta. Hegel hace una revisión de ese argumento y propone algo bien interesante. La lógica aristotélica está basada en tres principios. Recuerdan ustedes: principio de identidad, principio de no contradicción y principio de excluido. Bueno, Hegel dice de que estos no son principios, estos no habría que tomarlo como algo de acabado, y más bien muestra lo siguiente: que esos tres principios pertenecen a una comprensión de la realidad que privilegia lo fijo, lo estático, lo inmutable, lo que no cambia. Por el contrario, Hegel viene con otra concepción de la realidad que supone más bien que la realidad es movimiento, dinámica, cambio, constantemente alteración de todo. Y es ese cambio, digamos, en la concepción de la realidad, o un cambio ontológico, lo que entonces reclama una lógica distinta. Los tres principios de la lógica, identidad, contradicción e caso excluido, corresponden a una ontología, a la ontología de lo fijo, de lo inmutable, de lo permanente. Pero en cambio, cuando tenemos una concepción distinta del movimiento, la lógica aristotélica ya no calza. Necesitamos, por tanto, lo que se ha venido a conocer a llamar como una lógica dialéctica, o simplemente como dialéctica, que es la manera de pensar el movimiento, pensar el cambio. Y en ese sentido es que no va a respetar ninguno de los tres principios. Para la dialéctica no hay principio de identidad, tampoco hay principio de no contradicción y tampoco hay principio de caso excluido. La dialéctica va a suponer que esto parece un trabalengua, pero es la definición que tiene Hegel de la identidad. Hegel dice: la identidad es la identidad de la identidad y la diferencia. O sea, cuando pensemos que algo es idéntico a sí mismo, por ejemplo, la botella es idéntica a sí misma, según Hegel sería porque la botella tiene su identidad que está combinada, que está adelante aunada con su no identidad, ¿no? La identidad sería la identidad y lo diferente. Y como ustedes ya de repente lo han escuchado, Hegel por todos lados piensa siempre la contradicción, por todos lados se encuentran contradicciones. Y eso es bien interesante porque, fíjense, esta lógica de Hegel es la que toma Marx como, si queremos, como herramienta conceptual. Marx va a entender la sociedad, la economía, la política, desde la dialéctica hegeliana, desde la lógica de Hegel, ¿no? Es por ese motivo que sí, ahora estamos un poco viendo cómo entonces es plausible pensar que un pueblo, una cultura, tenga una lógica propia, ¿no? De repente, en este caso la tesis es más cercana a la dialéctica. Bueno, sigo comentando este pasaje. Ya. Para complementar el detalle, quiero destacar la relación entre la lógica y el pueblo. Con respecto, aquí una cita de Hegel, ¿no? Una cita del traductor de Hegel. Félix Duque traduce la obra de la ciencia de la lógica y señala lo siguiente: punto clave al respecto es el término dos veces repetido, el término folk, ¿no? El pueblo. La metafísica no es algo aéreos sensible en el sentido, ¿no?, de una filosofía paredes, sino que existe real y efectivamente solo en el espíritu de un pueblo. Y ello significa a través de las relaciones espirituales, familiares, sociales, políticas e históricas, que ligan a los hombres y los convierten en paisanos y conciudadanos. O sea, la lógica está organizada en un pueblo, la lógica tiene que ver con la forma de vida de un pueblo. Y esto de repente lo podemos acercar más al segundo Wittgenstein. Como ustedes saben, Wittgenstein, después de criticar su propia obra, llega a visualizar que hay juegos de lenguaje, formas de vida y una relación central. Podríamos decir que la lógica que tiene cada pueblo es como una especie de lenguaje que corresponde a una forma de vida. La metafísica, que porta el espíritu del pueblo andino, articula ideas especulativas, dándose así una lógica presente en cada pueblo. Es importante señalar el enraizamiento local de la metafísica, pues suele pensarse que la filosofía es una comunidad desarraigada, viviendo en una suerte de universalidad vacía y abstracta. Para Hegel, como es claro desde las lecciones de filosofía de la historia universal, hay una marcha progresiva y ascendente del espíritu del pueblo hasta convertirse en el espíritu del mundo, donde la metafísica implícita se sabe a sí misma, tiene conciencia de ella en la forma de una ciencia. Esta marcha comienza en Oriente y termina en Occidente. En este último tramo aparece la autoconciencia del proceso, que eleva a ciencia la metafísica y la lógica que venían dándose. Esto aplica para el Volkstheim, espíritu del pueblo, ¿no?, del viejo mundo, donde se ha cumplido el proceso terminando en el saber absoluto que Hegel expone como lógica. Entre nosotros, ¿no?, en el mundo andino, en la cultura andina, el Volkstheim andino, el espíritu del pueblo andino,
tiene su propio proceso paralelo al europeo, donde también está presente la metafísica y la lógica en el pueblo andino. En el respaldo del anterior, esta cita de Hegel es pertinente, ¿no? Una cita de la ciencia de la lógica. La conciencia es el espíritu en cuanto a objeto concreto, pero su movimiento progresivo descansa únicamente, como ocurre con el desarrollo de toda vida natural y espiritual, en la naturaleza de las esencialidades puras, que constituyen el contenido de la lógica. La conciencia en cuanto a espíritu, que aparece, que se libre de su camino de carácter inmediato y contacto, viene a ser saber puro, que tiene por objeto aquellas esencialidades puras mismas, tal como en sí para sí son. Ellas son los pensamientos puros. El espíritu piensa su propia esencia. El automovimiento de estos pensamientos es su vida espiritual, y es aquello por lo cual se constituye la ciencia y de lo cual ella es su exposición. Fíjense, si la marcha del espíritu ya se ha dado, lo ha hecho sobre la base de la lógica, es decir, las esencialidades puras han estado supuestas en el desenvolverse del espíritu. Si aplicamos esto al caso andino, se reconoce en su progreso, pasando de vivir de forma nómada a morar en enormes ciudades y formar imperios con complejas estructuras dinámicas, sociales, políticas y religiosas, llegando a formar una de las 6 matrices de la civilización originaria. Este proceso material e intelectual no es gratuito ni azaroso, sino que, siguiendo a Hegel, descansa sobre la base de esencialidades puras, de una lógica que se manifiesta y concreta en todos los aspectos del espíritu. A ver, si la cultura andina, que comienza cuando los primeros cazadores recolectores llegan, ¿no?, a esta parte del mundo, esta cultura no se queda así. Como está en toda la historia, la cultura andina se desarrolla luego, formando pues aldeas, primeros pueblos, el primer estado andino que es Calar, luego estados más poderosos como Chavín, Huari, hasta el imperio inca, que es un imperio universal, un pueblo con un proyecto. Todo este proceso no se veía sabroso o caótico, sino que había una lógica interna en este proceso, algo así como un juego de conceptos que se despliegan al mismo tiempo que la marcha de la historia. Esto es la conexión entre la historia y la lógica. La historia, según Hegel, no sucede azarosamente. La historia sigue el principio de razón suficiente, que dice: todo sucede, todo pasa por algo, todo sucede por un porqué. Bueno, esto aplicado a la historia nos muestra que hay una lógica de la historia. ¿Por qué, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué cae Tenochtitlán? ¿Por qué la Revolución Francesa triunfa? ¿Por qué los nazis pierden la Segunda Guerra Mundial? No es cosa del azar, sino de una lógica interna en la historia, ¿no? Y pensando en el caso andino, la idea sería de que en este proceso que va de un grupo, ¿no?, de cazadores recolectores a formar un imperio que controla medio Sudamérica, haber una lógica interna, un proceso no histórico inmanente. El movimiento, desarrollo y progreso del espíritu andino contiene el movimiento de las esencias y conceptos puros. Admítase que en el pueblo andino no existió una racionalización del progreso del espíritu. Es decir, no existió una filosofía andina prehispánica, ni mucho menos una lógica andina como ciencia filosófica. Pero lo que sí puede hacerse, lo que sí puede tenerse de manera retrospectiva y prospectiva, es reconstruir la lógica que supuso el proceso de desarrollo del espíritu andino, haciendo explícita la lógica implícita en el proceso. Claro, la idea sería de que hablamos de filosofía andina no sosteniendo que los incas fueron filósofos, como es usual en muchas especies, no, sino diciendo que nosotros en el siglo XXI podemos reconstruir filosóficamente, con bases filosóficas, el pensamiento, la lógica, la sabiduría que existió. Yo creo que en eso consiste más bien la filosofía andina, en la interpretación filosófica que hacemos de la civilización andina. Cabe notar que existe un enorme hiato entre la lógica implícita y el carácter explicitado. La confluencia entre el espíritu del viejo y nuevo mundo y nosotros mediante esta labor. Sin embargo, ello no debe tomarse como un obstáculo, sino como la condición para volver con más fuerza. De este modo, se aclara el sentido de la lógica andina, como un ejercicio filosófico en el que nos dirigimos retrospectivamente al espíritu andino ya consumado, con el fin de explicitar el movimiento de las esencias y conceptos que supuso su desarrollo y progreso. Desarrollamos la lógica andina sobre la base de la aplicación de la lógica de Hegel al pensamiento andino. En otras palabras, explicitamos la lógica interna del proceso de despliegue del cuerpo andino con ayuda de la lógica de Hegel. Cabe decir que, por aplicar la lógica de Hegel, no nos referimos a la aplicación del método dialéctico,
que en el marxismo decimonónico se simplifica en 3 leyes. Al respecto de lo que significa aplicar a Hegel, vale valerse de su método. Rubén Deri dice lo siguiente, ¿no? Cita el estudioso de Hegel: el método es el movimiento dialéctico de la realidad, esto es, del sujeto y del objeto, que necesita. De modo que, cuando se habla de aplicar, no se trata de un cálculo mecánico, sino de un trabajo hermenéutico especulativo, que implica también un cotejo entre la ontología hegeliana y la ontología andina. Claro, aplicar la dialéctica no es pensar que hay 3 leyes que voy a encontrar en el mundo andino. Esa es la reducción, ¿no? Lamentablemente, el marxismo, sobre todo el soviético, popularizó la dialéctica como 3 leyes, ¿no? Cuando es algo mucho más complejo, mucho más profundo, mucho más difícil de concebir. Es por ese motivo que nos remitimos a Hegel para comprender la dialéctica, la lógica dialéctica, y a partir de ahí hacer la comparación, la confluencia con el pensamiento andino. Para desarrollar esta lógica, conviene tratar la relación entre el pensamiento andino y la dialéctica. El término dialéctica ha sido usado como sinónimo de la filosofía de Hegel, pero más bien constituye un momento de esta, el de la relación recíproca. La equiparación de la filosofía de Hegel con la dialéctica ya está instalada en el ámbito de la filosofía y las ciencias. Su impacto destacado proviene de Justin, del siguiente modo, cita de Justin, pero de lo que no nos puede caber duda es que la dialéctica ha sido una cuestión filosófica central y controvertida a lo largo de toda la historia de la filosofía, ¿no? Y mucho más con Hegel. Después de Hegel, la dialéctica se volvió tan importante. Asimismo, varios investigadores han encontrado una afinidad entre la dialéctica y el pensamiento andino. Es decir, han notado que en los Andes hay términos, representaciones y formas de entender que pueden calificarse como dialécticas. Al respecto, Antoinette Molinier, ¿no?, una antropóloga francesa, sostiene, ¿no?, cita de la antropóloga: la visión andina de la historia es cíclica. El mundo ha vivido 4 eras separadas por 3 Pachacuti, es decir, 3 movimientos de derecho o revés, o de inversión de espacio-tiempo, o tiempo, tiempo, que forman una misma noción: Kuti, revés; Pacha, tiempo, espacio. Esta noción es el fundamento de la visión andina del tiempo y el espacio. Más que de caos en veredas de orden, se trata de una inversión general que invita a calificar la dialéctica, la visión andina del mundo, aunque este apelativo es demasiado occidental y pobre para expresar la riqueza de la noción pachacuti. Fin de cita. La inversión del orden en caos y viceversa le permite sostener a la historia que el pensamiento andino, expresado en la noción de Pachacuti, es dialéctico. Al margen de ser plausible o no esta equiparación, nótese que Molinier entiende por dialéctica algo que no parece ser la filosofía de Hegel, sino su simplificación marxista, pues solo de ese modo se haría posible el calificativo de pobre. El problema de muchos científicos sociales que han visto lo semejante de la dialéctica del pensamiento andino estriba en que no comprenden lo suficiente en qué consiste la dialéctica, es decir, no pasan de la dialéctica a la lógica hegeliana. Si bien el instrumento teórico del estructuralismo les permitió reconocer los sistemas binarios y triláricos de clasificación de los Andes, no se profundizó en una lógica más compleja, en un sistema lógico completo. Un intento distinto de acercar la dialéctica al pensamiento andino lo encontramos en el ya clásico libro Filosofía andina de Jesús Sternberg, quien además propone una lógica andina, pero en un sentido de orientación que no compartimos, ¿no? De aquí una cita de Sternberg: la filosofía andina es ciertamente dialéctica, en el sentido de que no considera la contradicción como la paralización de todo proceso transformador, como un callejón sin salida lógica y ideológica, sino como dinamización de la realidad. Los opuestos son momentos, o mejor dicho, entes deficientes incompletos en un proceso que tienen que llegar a la complementación sintética. Fin de cita. En líneas generales estamos de acuerdo con la propuesta externa. Compartimos que la base de la dialéctica andina es la asunción de la contradicción, pero la manera como Sternberg resuelve y aplica esto parece cuestionable, pues su lógica andina resulta ser un esquema que separa la realidad y la lógica, aplicando esta a un segundo momento. Este proceder no puede estar más alejado de la lógica hegeliana, que es más bien el movimiento de la realidad traída a concepto. De modo que la lógica que asume la lógica andina de Sternberg
no es de carácter filosófico o especulativo, sino que se toma como simple forma de pensar, postulando 4 principios que expresan que a pesar de sus apariencias son demasiado abstractas en el sentido hegeliano. Por otro lado, la asunción de la contradicción es meramente nominativa, pues su versión del pensamiento neolatino deja de lado la creatividad. La lógica andina, en situación hegeliana que vamos a desarrollar, tiene 3 momentos: la lógica del ser, la lógica de la esencia y la lógica del concepto. Como anunciamos, se trata de repetir las figuras hegelianas de cada esfera y con ellas interpretar el pensamiento y la proposición andina, teniendo la intención de hacer explícita la lógica interna de su desarrollo. Cabe decir que no se trata de una definición de puntillas, pues hay aspectos de la lógica hegeliana que calzan mejor con motos que con la proposición andina. En este empeño intentamos propiciar un diálogo entre 2 tradiciones diferentes pero excluyentes, un diálogo en el que la luz de la comprensión no solo esté en el foco, sino que oscile equitativamente de uno a otro. Bien, y lo que voy a hacer ahora es un poco resumir la lógica del ser, la lógica de la esencia, la lógica del concepto que encontramos en la cosmovisión andina. Miren, aquí la estrategia ha sido la siguiente: ha sido, ¿no?, comprender de qué trata la lógica del ser, que por ejemplo Hegel habla ahí de la dialéctica entre el ser y el no ser, que es un choque de fuerzas, un choque de contrarios, que luego se resuelve en el concepto de devenir. Ya. Y esto lo hemos equiparado con la práctica andina del Tincuy. El Tincuy es cuando 2 pueblos se juntan en la plaza y comienzan una especie de lucha, de ritual, etc. Este Tincuy se conoce también como el Takanaku, ¿no?, o el Mahanaku. Ustedes lo buscan en internet, van a encontrar que está muy popularizado y son batallas de 1 a 1, ¿no? Pueden ser hombres con hombres, chicas con chicas, pero la idea es que es un choque de fuerzas, que no resuelve nada, ¿no? Y un poco esto Hegel también lo puede comprender como la idea de que es un choque de fuerzas que no resuelve, un choque de fuerzas que se repite infinitamente. Esta es una lógica propia para la naturaleza, para procesos mecánicos, químicos, etc., ¿no? Está dentro, o está emparentado con la filosofía natural. Eso, digamos, sería la lógica del ser. Una lógica de un Tincuy que no resuelve más que simplemente un choque de fuerzas. En cambio, la lógica de la esencia, Hegel entiende la esencia como una especie de determinación de lo que es algo, una determinación que implica todo el conjunto de contradicciones que hay. La esencia, y solemos entender la esencia como algo fijo, un poco lo platónico, como algo que está ya definido. Hegel está en contra de ello y va a decir que la esencia es dinámica, que la esencia cambia, la esencia se transforma, y por ese motivo hay que entender la esencia bajo un conjunto nuevo de conceptos. Y en este punto sería bueno recordar una frase de Spinoza. Baruch Spinoza decía: toda negación es una determinación. Siempre que negamos algo, también lo estamos determinando. Por ejemplo, podemos definir, ¿no?, de muchas formas a la botella. Decir la botella es esto o aquello. Pero también es muy interesante definir la botella como aquello que no es. Si yo digo la botella no es un libro, la botella no es un ser humano, la botella no es una casa, tengo una idea de la botella, voy formando un concepto. Bueno, Hegel piensa de que esa vía negativa, toda negación es una determinación, tiene que ir también en esencia. ¿Ya? Y en el mundo andino hacemos lo siguiente: ahí en el capítulo del libro tomamos el dibujo cosmológico de Santa Cruz Pachacuti y vemos como cada figura es la negación de las anteriores. Por ejemplo, la figura del sol es lo que no es la luna, es lo que no es el ser humano, es lo que no es choquequidad, etc., ¿no? La idea es ver cómo en el mundo andino esta idea de que todo está vinculado con todo también es una idea que nos acerca a la negación, a la contradicción, a la tensión, al juego de opuestos, ¿sí? Y por último, en el texto hablamos de la lógica del concepto. Y ahí hacemos como una equiparación entre el concepto y símbolo. En el pensamiento andino, el equivalente al concepto sería el símbolo, ¿no? En el mundo andino, en diferentes culturas, habría más un pensamiento simbólico, es decir, basado en imágenes, en íconos, en figuras, que les propiciarían pensamiento especulativo, pensamiento metafísico, pensamiento pues que trata de comprender la realidad. Esa sería la diferencia, ¿no? Y si ese es el caso, si equiparamos concepto a símbolo, veremos que en el pensamiento andino ha habido mucho simbolismo, mucho pensamiento esotérico que se ha valido de símbolos, que a lo mejor hoy día no comprendemos, pero que les ha fomentado bastante especulación.
Esto del pensamiento simbólico es algo que trabaja Eudes Cassirer, tiene 3 tomos de su libro, ¿no? Dedicados sin dudar, eso del pensamiento simbólico. Yo creo que sería suficiente, espero yo, para propiciar el plano de la presentación. Muchas gracias. Aplausos. Interesante la ponencia, la presentación del colega. Algunos estudiantes de repente tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano y pueden planteársela, o si la tienen escrita mejor. ¿Sí? A ver, acá, por ejemplo, el caballero, ¿tú no me preséntate? Yo soy estudiante de filosofía, segundo año, yo soy estudiante de filosofía. Mi pregunta es, como tal, Marx tomó la dialéctica hegeliana y la puso como tal de cabeza, ¿cierto? Acá la pregunta, ¿cómo dialoga su propuesta con el marxismo andino o con otras filosofías andinas contemporáneas? Gracias, excelente pregunta. Bueno, de repente permitimos la ronda de preguntas y usted arma una idea específica para, porque hay muchos que quieren preguntar. Yamoca, por ejemplo, a ver, preséntate igual, preséntate. Yo soy Jordan Yamoca de Filosofía así, segundo año. Mi pregunta va más centrada en su trabajo de tesis. Acá va mi pregunta. ¿Cómo usted estructura el vínculo o puente entre el trabajo de Heidegger y con el manuscrito de Borochili? Segunda, a ver, tercera. ¿Alguna tercera pregunta? Son buenas preguntas, en realidad cada pregunta requiere una clase entera. Pero a ver, ¿hay una tercera o cuarta que no? Acá hay tercera, igualmente, preséntate. Buenos días, profesor. Mi nombre es Gabriel, estudiante de filosofía de la Universidad. Mi pregunta es, ¿cómo podemos comprender la simbología andina, la falta de escritura antigua de Ica y usar una hermenéutica la cual pueda dar un resultado un poco más realista a la ontología que expresaban y no cambiarlo por comportamiento actual? Ahí van 3. A ver, repite si es que nadie más, pero creo que Montenegro. Sí, está bien. Mi nombre es Sebastián Montenegro. He tenido el agrado de leer su obra Fenomenología del Espíritu Andino. Y el capítulo que más me interesó, bueno, la parada más me interesaron fueron el 5, el 6 y el 7 correspondientes, en el que habla de la antropofagia y del canibalismo humano. Es un placer hablar de eso porque no se habla mucho y, bueno, una de esas es que menciona que el canibalismo actualmente es malo, ¿no? En aquel momento no se toma en cuenta por qué se come carne humana. Se come carne humana debido a que se trata de obtener la fuerza del otro y hacerse uno mismo. Esa es una forma cruda de hacerse uno mismo con el todo. Eso es lo que más me interesó, ¿no? Cómo ese problema, cómo eso busca resolverse, unirse con el todo, como el canibalismo, esa práctica primitiva, busca unirse con el todo y qué problema busca resolver la lógica andina. También correspondiente A ver. ¿Y alguna más? Aquí tú también presentas igual. Bueno, mi nombre es Eileen, de segundo año de filosofía. Bueno, como tal, en su obra usted critica los 3 principios clásicos: identidad, no contradicción y tercero excluido, como modo de tomar la realidad más que como principios universales. Bueno, mi pregunta es, ¿podría profundizar en cómo la lógica andina lo relativiza o lo supera a través de conceptos como Pachacuti, complementariedad o relacionalidad? ¿Alguna más? ¿Alguna más? Si ya no hay ninguna más, entonces le damos un paquete uno más, ¿ya? Porque ya nadie más va a hacer, ¿no? Nadie más va a hacer, ya tú uno más. Tengo una duda, pregunta también, ¿qué estudios o análisis antropológicos o arqueológicos como tal, o sociales o de ciencias puentes usa como tal para fundamentar su tesis? Y yo creo que hasta ahí, si es que surgen más y también si queda tiempo, hacemos más, ¿no? Pero aquí tenemos en esta hora hasta las 2:40. Después viene un profe que nos vota así rápido. Pero sí, entonces sí podemos, tenemos mucho tiempo. Le dejamos entonces la palabra. Perfecto, muchas gracias Rafael, muchas gracias compañeros, agradezco de corazón sus preguntas y qué bueno que se da este regalo. Y lo que comenta el primer compañero, ¿no? A ver, esto de la inversión, ¿no? De que más pone de cabeza la filosofía de Hegel, hay que tomarlo como una metáfora, como un juego retórico, ¿no? O sea, eso está bien para un panfleto, está bien, ¿no? Para separar a Marx de Hegel, pero si uno ya lee los textos como tal, dicha inversión no es tanto así.
más bien lo que vemos es que Marx aplica la lógica de Hegel y lo que modifica, sí, más que la lógica, más que la dialéctica, lo que modifica, sí, Marx es la explicación, si queremos, de la facticidad. O sea, claro, Hegel explica la realidad partiendo de una idea absoluta, luego hay naturaleza y luego hay espíritu, ¿no? Ya, esa, digamos, pero esa no es una lógica. Eso es, digamos, la explicación, si queremos, más cosmológica, la explicación más de cómo ha venido a darse la facticidad. Ese proceso es una lógica, y esa es la lógica que todos tienen más. Lo que más ha cambiado, obviamente, es la explicación. Primero es la materia y el mundo material, luego son las estructuras sociales y luego el pensamiento especulativo, ¿no? Ya, pero sería, digamos, una reforma al interior de la propia concepción de Hegel. Es por ese motivo que muchos investigadores más bien tratan de acercar a Marx y Hegel, mostrando que la dialéctica que utilizan es la misma, ¿no? Y luego en el caso que comenta cómo dialogamos con el marxismo, no, el diálogo con el marxismo es importante. El marxismo es una filosofía clave por nuestros tiempos porque devela algo que Hegel no era muy consciente, ¿no? Hegel pensaba de que el Estado mediaba y resolvía todo un conflicto social. Hegel pensaba que el Estado era un ámbito neutral que resolvía todo lo que pasaba de conflicto. Bueno, Marx se da cuenta que ello no es así. Marx se da cuenta que el Estado siempre está inclinado a favor de la clase, ¿no? De la clase pudiente, y por tanto el Estado lo que hacía era atacar sistemáticamente al pueblo, ¿no? Esa diferencia política es la que toma en cuenta Marx para su crítica a Hegel, ¿no? Y claro, a partir de ahí podemos ver que esto se repite dentro del mundo, que el Estado tiene una forma de actuar, tiene intenciones que van contra la población, y en el caso de América, en el caso de Perú, esto afecta directamente a la población andina. Cuando el Estado, por ejemplo, ¿no?, le da todo su aval a las grandes compañías mineras en contra de los pueblos, comunidades que viven, ¿no?, de las lagunas, de las montañas, de la agricultura. Y claro, es un conflicto muy importante, muy interesante, donde la filosofía andina tiene que intervenir para dialogar y para mostrar, pues, ¿no?, esas injusticias. Entonces, la pregunta. En el caso de la segunda pregunta, ¿no?, yo escribí esa tesis ya hace varios años, hace unos 7 u 8 años, ¿no?, donde todavía tenía algún entusiasmo por Heidegger, ¿no?, entusiasmo que ya poco a poco iba desapareciendo. Es que pasa lo siguiente, yo escuché una conferencia de Félix Duque, ¿no?, ubiquen ese filósofo español, ¿no?, y Félix Duque hace una lectura que compara Heidegger con Hegel, ¿no?, y Heidegger sale perdiendo. Número uno, porque a estas alturas ya es imposible negarlo, Heidegger fue un miserable nazi. Heidegger estuvo a favor de Hitler desde que comenzó toda esta ola del partido nazi. Hoy en día tenemos los cuadernos de Heidegger, los cuadernos negros, donde podemos leer algo tan triste, tan deprimente como esto, ¿no?, palabras de Heidegger. Heidegger escribió: el Führer es la nación de Alemania, el Führer restaurará el orden, el Führer, etc. Es toda una alabanza, ¿no?, un convencimiento de una figura como la de Hitler, ¿no?, que creo yo, pues, no se puede rescatar, no se puede avalar, ¿no? Esa cuestión ya posteriormente me ha hecho, pues, alejar un poco de Heidegger, ¿no? Además, porque Heidegger plantea un proyecto que es algo así como un proyecto que no se resuelve en sí mismo. Plantea la pregunta por el sentido del ser, desarrolla todo su libro para responderla, pero no encuentra una respuesta. En cambio, Hegel plantea un proyecto como pasar de la conciencia, si queremos, la conciencia natural al ser absoluto, y completa el proyecto. Logra, ¿no?, su meta y presenta un sistema. En Heidegger es como si el sistema estuviera mochado, como si le faltara lo más importante. Y además, mire, que en el caso de Heidegger tiene un movimiento intelectual donde, a medida que va avanzando su pensamiento, dialoga menos con la realidad. Heidegger se vuelve más ensimismado, dialoga con los griegos, con los poetas, pero se olvida del mundo. En cambio, el pensamiento de Hegel es de principio a fin un diálogo constante con todos. Hegel dialoga con las ciencias, con la literatura, con la religión, ¿no? Hegel es el filósofo que piensa en todo, pero en un todo abstracto, en un todo concreto, un todo lleno de determinaciones, ¿no? Bien, pero al menos en esta tesis que señala el compañero, traté de rescatar, traté de tomar lo más, digamos, plausible, lo más racional de Hegel, para tratar de entender el mundo andino, ¿no? Ahí lo que me interesó de Hegel es cómo se analiza la vida en concreto, la facticidad, cómo se analiza la situación, ¿no? Y eso, claro, puede haber unos caminos. Pero ya en mi tesis de maestría, que es lo que se señala, llega alguna huella que van haciendo de la influencia de Hegel. Luego, a ver, la tercera pregunta es sobre el simbolismo andino y la falta de la escritura. No, a ver, compañero, ese es un tema muy interesante, pero
desde una óptica podemos decir que los andinos no carecieron de escritura, los andinos tuvieron escritura. Y aquí parto de una tesis de un antropólogo francés llamado André Leroi-Gourmand, ¿no? Que luego deberá tener en cuenta. La tesis es esta, la tesis es que todo pueblo, toda cultura tiene escritura, solamente que no es la escritura alfabética que conocemos. Y ha pasado que en la historia, ¿no? La historia de la cultura se ha tomado como escritura en sentido estricto el alfabeto. Pero eso es un despropósito, es un prejuicio egocéntrico. ¿Por qué la escritura que usa el mundo occidental tiene que ser la escritura en sentido estricto? No, y más bien muchos antropólogos, historiadores dicen que hay escrituras tan complejas, tan eficientes y tan profundas como la escritura occidental. Por ejemplo, el ideograma chino, ¿no? Que es más complejo, más rico que el alfabeto. Ya, tomando en cuenta eso, entonces mira, la idea es esta. Es que los andinos también tuvieron su escritura, que hoy en día sabemos están en los quipus, en las cerámicas, en las quilcas, en un montón de soportes. El problema es que no podemos interpretarlas o traducirlas a nuestro propio lenguaje. El problema es la traducción, ¿no? Pero ya, mira, hay una cosa bien interesante que se llama la iconología, ¿no? Que supone que tenemos una cerámica, vemos sus símbolos, sus signos, tratamos de interpretarla y a partir de ahí decodificar un lenguaje. Esto se emplea muchísimo para la cultura noche, que ha dejado innumerables cerámicos con guacos, con figuras y demás, ¿no? Ahí en el libro, por ejemplo, aquí en la Fenomenología del Espíritu Andino, hablamos bastante de Jürgen Kolbe, un antropólogo alemán, pero que vivió en el Perú, que se dio un trabajo bastante pesado de estudiar la iconografía moche y tratar a partir de ahí de reconstruir su lenguaje, su manera de pensar, su cosmovisión, ¿no? Yo diría que a falta de escritura, a falta de una traducción de la escritura andina, que ustedes comprendemos, está la iconografía, la lectura, la interpretación de íconos, figuras que nos puede dar a entender, que nos puede mostrar este mundo andino, ¿no? Y la cuarta pregunta tiene que ver con el tema del canibalismo. Ya, esto da para conversar largo, pero sí, ciertamente, una de las cosas, miren, en mi libro van a encontrar dos cosas polémicas, ¿no? Canibalismo y zoofilia, ¿no? La zoofilia lo podemos conversar después, es una cosa bien interesante, pero el canibalismo es una práctica prohibida para la cultura occidental, ¿no? Vamos abajo a la cafetería y nos dan hamburguesa de pollo, hamburguesa de chancho, o si pedimos hamburguesa de carne humana, nos van a ver feo, nos van a ver como que le pasa, señor. Y es porque hay una especie de tabú, de prohibición de comer la carne humana. Pero esto es occidental, esto solamente vale la cultura occidental. Otros pueblos y culturas más bien entendieron que comerse al hombre, comerse al ser humano, es un acto piadoso. Ahí el compañero refiere algo que aquí podemos explicar un poco más. En Australia, por ejemplo, en algunas tribus de Australia, cuando muere un gran jefe, claro, todos sienten su pérdida, todos lo aman, todos lo quieren, pero tienen una preocupación. El jefe tiene fuerza, el jefe tiene mano, tiene poder. Y ese man, ese poder, se va a perder. El jefe va a ser sepultado, ¿no? Se va a pudrir su carne y ese man se va a perder. Para evitar eso, es que entonces la tribu se come al jefe, con la intención, con la idea de que ese man, ese poder, no desaparezca, sino que quede en nosotros y nosotros, por así decirlo, no dejamos que se vaya, sino hacemos que se quede aquí. Esa, en el fondo, es la idea de unidad ahí. De la fuerza, el espíritu sea uno y se quede con nosotros. Y vean ustedes que esa misma idea es la que está presente en el cristianismo. Cuando ustedes piensen en la Eucaristía, ¿no? Van a la misa, hacen la comunión y están comiendo la hostia, están bebiendo el vino, ¿qué están haciendo? ¿Algo simbólico, algo figurativo? No. Según la teología, están haciendo también un acto de canibalismo, porque la hostia es el cuerpo de Cristo, es la cara de Cristo. Y el vino la sangre de Cristo, de modo que nos estamos comiendo a Dios. Así como el australiano se come a su jefe, el cristiano se come a su Dios. ¿Con qué intención? La intención de fomentar los lazos de la comunidad, de que la comunidad sea uno, ¿no? Un teólogo explicaba esto de una manera muy ingenua, porque decía algo así como que los australianos tendrían este día de la Eucaristía en estado primitivo salvaje. En cambio, los cristianos la habríamos destinado a algo más bonito. Se equivoca, porque en el fondo es la misma idea, solamente que en el australiano estaría de forma más fuerte, más profunda. Y esto, claro, que es todo un tema, esto es tomado para una estética caníbal por los surrealistas.
Hay un escritor, un artista brasileño, Osvaldo Andrade, si no me equivoco, que tiene un libro que se llama Manifiesto Canino, donde muestra algo interesante, que puede entenderse el canibalismo como una propuesta estética y como una propuesta cultural, y puede mostrarse, miren, cómo la relación entre Europa y América ha sido canibalística. ¿En qué sentido? En que el andino, el amazónico, ¿no?, el hombre de América ha comido, ha canibalizado, ha devorado la cultura del mundo occidental y la ha incorporado de hecho suya. Y ahí en el texto citó un pasaje del pez de oro de la María Chulata, donde precisamente se señala eso, ¿no? Se señala que nuestros abuelos, los andinos, ¿no?, canibalizaron, comieron, ¿no?, la cultura del blanco y la incorporaron. Sí, ese es un tema fascinante que también tiene un aspecto ontológico muy interesante, porque la idea sería que el ser se queda aquí, el ser no se pierde, el ser siempre está presente. Esto del canibalismo sí es una cosa importante, tiene también una ontología de por medio. Bien, a ver, y la última pregunta, ¿no?, sobre la lógica andina. Sí, a ver, es que la lógica andina hay que verla de diferentes perspectivas. Lo que yo hice en este momento fue criticar un poco la lógica, si queremos, tradicional, la lógica aristotélica basada en 3 principios, ¿no? Y la idea es que los diferentes pueblos tienen maneras de pensar, maneras de actuar diferentes, diversas. No todos pensamos con el mismo aparato conceptual, sino que hay diferentes elementos en el lenguaje, en el idioma, que nos permiten pensar distinto. Y ya en otros artículos, en otros textos que están publicándose, hay algo de eso. A ver, hay una compilación de ponencias que se llama algo así como Hegel, ¿no?, editado por Edarios Negros, que salió este año, donde hay un trabajo mío que acerca la lógica de Hegel al pensamiento andino. ¿Y qué decimos? Que claro, conceptos como Pachacuti son dialécticos, pero también conceptos como Yanandi o sufijos como Nati, que también dan cuenta del movimiento, la reciprocidad, el juego. Desde un punto de vista, si queremos, lingüístico, ¿no?, acercando o estudiando el quechua y sus diferentes estructuras gramaticales, encontraremos que hay elementos para poder pensar el movimiento, ¿no?, es lo que Hegel llama la dialéctica. Pero a mí más me interesa otro lado del asunto, ver cómo en las prácticas sociales, en lo que la gente hace, también hay una huella de dialéctica. Por ejemplo, ¿no?, aquí en el texto también se mencionan prácticas económicas muy interesantes. Enrique Mayer viaja a Cerro de Pasco en los años 70 y documenta algo muy bonito. Un encuentro de pueblos, ¿no? Hay gente que lleva papas y gente que lleva carneros para intercambiar. Obviamente el carnero vale más que las papas o que el maíz, ¿no? Pero en ese pueblo, en ese lugar, utilizan el una y precio. El una y precio es algo así como un antiguo modo de reciprocidad, donde se intercambiaba un carnero por un costal de papa, claro. Pero eso hoy en día es, entre comillas, injusto, porque el carnero vale mucho más. Pero se hacía ese intercambio, ¿por qué motivo? Porque había de por medio una lógica de reciprocidad. Si yo comparto, si yo intercambio contigo, lo hago para que los dos nos beneficiemos. Hoy en día me beneficio yo, porque yo me llevo, me llevo un carnero, tú te llevas un costal de papa, pero en el futuro intercambiaremos y yo seré beneficiado, ¿no? Es la idea de una relación simétrica donde la reciprocidad se da en ambos lados y ambos salen beneficiados. Eso es importante, porque entonces vemos que ahí hay una lógica que también es una especie de forma, no digamos condición, pero digamos conceptualización de las relaciones humanas, ¿no? Nos intercambiamos de esta forma con la intención de que haya algo así como una ética, ¿no?, en nuestra vida, y al mismo tiempo esta ética supone también una lógica, una estructura que soporta las relaciones. Es que no nos olvidemos de algo, no sé si ustedes sabrán, chicos, ¿no?, que la lógica puede entenderse, claro, como un estudio de las formas de pensar, pero había un filósofo llamado Otto Weininger, que escribió el libro Sexo y Carácter, donde postulaba una idea muy interesante. La lógica también es una ética. La lógica, en que la lógica dice cómo debemos pensar,
cómo tiene que pensar, ¿no? Recuerden que la ética propone cómo tenemos que comportarnos, cómo hay que comportarse de acuerdo a unas reglas. Bueno, la lógica sería lo mismo, pero sería una ética de pensamiento. Ahí no nos podemos de vista esa vinculación que puede ser interesante para anular varios aspectos de la filosofía. Bien, muchas gracias. Quiero hacer un comentario. Muy interesante la respuesta. ¿Hay alguna segunda ronda de preguntas de repente de parte del público? Si no la hubiera, ¿alguien? ¿A nadie? Si no lo hubiera, a mí me interesaría hacer un pasito, ¿no? El tema del Yananti y el Masinti, que he visto que están ahí involucrados, de repente usted cómo lo enfoca. Y también, ¿no? Hemos leído su último artículo donde critica al profesor Zenón de Paz, más o menos como que Zenón lo ve muy armonioso el tema de, digamos, las cosmovisiones de Borchini, el tema de lo andino, y más bien le faltaría, pues, ¿no? Digamos, aterrizar al aspecto más dialéctico, más conflictivo. Me hace recordar mucho la interpretación que hubo sobre Hegel, ¿no? Como usted sabrá, hubo hegelianos de derecha y hegelianos de izquierda. Los hegelianos de izquierda, uno de ellos sería Marx y otros, más o menos decían que la dialéctica histórica se va a acabar y va a llegar al comunismo, ¿no? Donde habrá armonía, donde pues, se va a eliminar el Estado, la propiedad privada, ¿no? Que parece que sería la figura de Zenón, si es que lo entendemos así. En cambio, la crítica que usted apunta, pues lo podría identificar más o menos con los hegelianos ortodoxos o de derecha, ¿no? Que plantean que la dialéctica es infinita, ¿no? Nunca se va a acabar, va a continuar, y eso del comunismo es una gran medida, ¿no? No sé si usted acepta este paralelismo o de repente lo matiza tal vez. Gracias por tu pregunta, es muy interesante. El paralelismo es interesante, está bien pensado, es provocador, pero yo más bien me identificaría con los hegelianos de izquierda, no con los de derecha, ¿no? A ver, ahí haciendo una observación, ¿no? Claro, en este debate entre hegelianos de izquierda y de derecha, como señalado bien, el conflicto era, o la polémica era cómo entendemos la dialéctica, ¿no? Como un movimiento infinito o como un movimiento que tiene un punto de culminación. Pero, ojo, los propios clásicos del marxismo, ¿no? Marx, Engels, Lenin, ¿no? Y otros más, han enfatizado que el comunismo no es el fin de la dialéctica, que el comunismo es una... A ver, ¿qué tenemos? Esto es bien interesante. Cuando se dice comunismo, espero no salte un periodista, una gente de derecha, ¿no? Que se asusta en el comunismo. No, es algo, número uno, que nunca ha existido prácticamente, es un proyecto para el futuro y que puede definirse, creo yo, con tres condiciones. O sea, hay comunismo cuando en un futuro no haya Estado, no haya clases sociales y no haya propiedad privada. Lo que ha habido en la historia son proyectos como la URSS, por ejemplo, donde lo que existió fue socialismo. Un Estado que hacía cambios, medidas para tratar, ¿no?, de llevarnos al comunismo, pero no lo consiguió. Pero Marx, Engels y Lenin decían que el comunismo va a suponer una etapa donde hay nuevas contradicciones, nuevos objetos, ¿no? Algunos clásicos del marxismo suponían que el comunismo más bien veríamos la contradicción entre el hombre y el espacio. Ojo, hombre y el espacio como el universo. Veríamos cómo el hombre tiene que hacer esfuerzos para salir de su planeta, colonizar Marte o expandirse por otros lados. O sea, claro, al resolver un problema, que es el problema que queremos social, humano, ¿no?, nos abriría la puerta para otros problemas, para problemas mucho más cósmicos si queremos. Hay un autor marxista olvidado porque Lenin lo chancó muy duro, llamado Alexander Bogdanov. Pues ustedes recuerdan, matrimonio con el marxismo era pues muy criticado, porque es un genio, es un tipazo. Y Alexander Bogdanov escribe un libro que se llama La Estrella Roja. Ahí viene el trata del comunismo en Marte. O sea, cómo el comunismo se expande por el universo y llega hasta Marte, y ahí hay un conjunto de problemas muy interesantes, ¿no? Y en ese sentido, volviendo a la pregunta de la fe, sería más o menos lo siguiente. Claro, el debate con Zenón de Paz está en lo siguiente, en que sí, Zenón de Paz como un espectro de autores cae, creo yo, por eso, en la figura del buen salvaje, de presentar al hombre andino como bueno, como puro, como noble. Tal vez muy alegramente. Alagueras no tiene, digamos, esta concepción, aunque obviamente con matices, pero a mí me interesa más bien recuperar dentro de esta valoración de un andino un aspecto importante.
el hombre andino también es conflictivo, también tiene negatividad, también puede generar tensión y contradicción. Por ese motivo, literariamente, si queremos verlo así, a mí me parece interesante que se recupere y que se le lea a un autor un poquito olvidado, como es López Albuja. Recuerdan cuentos andinos, en esos cuentos hay una figura distinta del indio, del indígena. No como un ser noble, angelical, desvalido, sino como alguien vengativo, ¿no? Hay un cuento que les recomiendo que se llama Cachorro de Tigre, ¿no? Claro, el cuento más conocido es su en Hamlet, pero Cachorro de Tigre trata acerca del hijo de un bandido, ¿no? Y vean un poco ahí la tensión que hay en el cuento, es bien interesante. Por ahí creo que podría darse una visión más justa en lo que digo, porque no tenemos algo. Que el hombre andino, como el ser humano, tiene de ángel y de diablo. Hace cosas buenas, pero también tiende a cosas negativas, ¿no? Si tratamos de presentar al hombre andino solamente en lo más amable que tenemos, le hacemos una injusticia. También habría que ver la conflictividad interna, ¿no? Esto, por ejemplo, era una cosa que conversaba con Sternberg. Claro, digamos en teoría, la cultura andina es ecológica, ¿no? La cultura andina cuida la naturaleza, la mapacha, y Sternberg tenía problemas para explicarle a sus amigos alemanes por qué en Lima había tanta contaminación. ¿No decías que hay los son ecológicos? Mira, paseo por acá, por el centro de Lima, por que hay basura, todo está maloliente, ¿no? Y claro, o sea, tenemos esa contradicción entre una figura romántica y lírica del hombre andino y la realidad. Por ejemplo, no hemos hablado de una cosa que es muy escandalosa, y es de que en el mundo andino, ¿no? En los pueblos de comunidades andinas, hay muy altos índices de violencia doméstica, maltrato contra la mujer, machismo, etc., ¿no? Los filósofos andinos, la mayoría hombres, ¿no? Lamentablemente, no deparan en eso, no deparan que problemas en la cultura andina, ¿no? Problemas internos a la propia cosmovisión, ¿no? Claro, tiene que ver con el proceso de colonización, ¿no? Etcétera, pero hay un problema respecto a los derechos de la mujer y todo eso, ¿no? Y por último, el tema de Yananti en la salud. El Yananti tiene que ver con el concepto Yan, que se puede traducir como negro, pero también como pareja, como padre. Y la partícula entin, ¿no? N-P-I-N, significa lo que está junto, lo que está unido. De modo que Yananti sería la pareja que siempre está unida, la pareja que siempre está vinculada, ¿no? Es por ese motivo que se habla de Tahuantin suyo. Tawa, 4, Ti, junto, ¿no? Suyo padre. O sea, Tahuantin suyo es la palabra para designar al universo, para designar al mundo. El mundo tiene 4 partes que siempre están juntas, que siempre están unidas, ¿no? Yananti sería, sobre esa base, un concepto más abstracto, porque abarcaría todo aquello que está junto, ¿no? Hombre y mujer son Yananti, porque están juntos, pero juntos también con una tensión, con una polaridad, no en una complementariedad nada más. Y Masanti es un concepto un poco más débil. ¿Por qué motivo? Porque Masanti significa, Masai significa en quechua vecino, compañero, ¿no? Alguien que está a mi lado, ¿no? El Masai. Y en este caso sería, sí, lo que está junto, pero no formando una complementariedad, sino una especie de cercanía accidental, una especie de vecindad que puede terminarse o acabarse circunstancialmente. Ese es el Masanti, ¿no? Como una unión, pero accidental, ¿no? Momentánea, etc. El concepto que tiene más peso es el de Yananti, que sería uno de los núcleos de la dialéctica andina que queremos un poco explicar. Eso, Rafael, muchas gracias. Un aplauso para el ponente, por favor. ¿Me permite? Una preguntita, un intervención del maestro Nicla, claro. A ver, sí. Estamos con tiempo, ¿no? Eso es lo que me preocupaba. Bien, en primer lugar, un saludo fraterno, especial a Javier, ¿no? Por aprecio siempre más Javicho, ¿no? Por la cercanía, por la amistad, por tu brillante exposición y sobre todo por tu primer hijo teórico académico, ¿no, Javier? Felicitaciones por eso y gustoso, y no habla bien precisamente para poder adquirir el texto, ojalá ya estén más ejemplares. Entonces, eso en primer lugar, Javier, felicitaciones por tu trayectoria, por tu desarrollo académico. Para nuestros estudiantes seguramente estarán preguntando, somos casi de la misma generación, pues que nos conocemos, y también felicitar al profesor Rafael Mora, quien está generando este espacio, digamos, de difusión teórica, académica, de debate, si cabe el término, de discusión, de intercambio de ideas,
Y también felicitar a los jovencitos, a los muchachos de segundo año de filosofía aquí de la Villarreal. Me han impresionado con sus preguntas. Me doy cuenta que, digamos, creo que en mi curso no le están dando el nivel que han mostrado ahora. Entonces hay algo que está fallando ahí seguramente de mi parte. Entonces, felicitaciones, han planteado muy buenas preguntas, incluso ha inspirado a Javier, ¿no? Sí, entonces seguramente lo estaremos invitando para una próxima oportunidad para que nos puedan ver quizás sobre el libro o alguna idea, porque Javier es alguien que produce bastante, escribe bastante, es un colega muy estudioso, al igual que el colega Rafael Mora, y aquí también otro colega que hoy nos ha visitado, Enzo, que es también de la misma generación. Entonces, esos dos puntos. Y en tercer lugar, hay mucho de qué hablar seguramente, Javier, sobre tu texto. Si siguiésemos al pie de la letra lo que decía el viejo Mao, quien no ha leído no tiene derecho a hablar, entonces voy a tomarlo hasta cierto punto. Sobre el texto no voy a opinar porque no lo he leído todavía, recién lo voy a adquirir, ¿no? Como te dije por la red, de todas maneras guárdame un ejemplar y me alegro que haya todavía. Entonces hay que estudiarlo. Como siempre les digo a los estudiantes, los textos de filosofía no solamente hay que leerlos, sino hay que estudiarlos. Y me consta de alguna manera que este producto de Javier, este texto es producto de toda una investigación, reuniones tras reuniones, porque ustedes han estado leyendo la fenomenología del espíritu, ¿no? Se han estado reuniendo con bastante regularidad, por un buen tiempo, y producto de esas lecturas ha salido un texto, y mis felicitaciones una vez más. Entonces, eso sería, mi apreciado Javier, y hay algunos ahí términos que han mencionado, que ya lo conversaremos interno, y una vez que lo haya leído, y solo instarle a los muchachos también, así como hay que estudiar el inglés, el alemán, ¿no? El quechua también es otro idioma muy interesante, que hay que, digamos, hay que estudiarlo si es que, digamos, no hemos tenido, digamos, no sé si llamarlo suerte, no sé, quienes tenemos por lengua materna el quechua, bueno, se nos facilita un poco más, ¿no? Pero en fin, eso sería, y felicitaciones una vez más, y también a profesor Rafael Mora por generar estos espacios y estas condiciones. Muchas gracias. Claro, genial, excelente. Maestro Hernández, tiene ahí el libro que le encargamos justamente ahí el profesor, nos ha traído un ejemplar. Sí, ya está. Que precisamente va a ir dedicado a quien está más preocupado y en realidad bastante empeñoso, al menos en este curso, ¿no? Hay que reconocerlo. Al papá mi novio, que es la señorita Belén Vargas, que se va a llevar este libro, y justamente ella tiene una pregunta para usted también, justamente. Así que aprovechando que te escribe la dedicatoria, plantea la pregunta. Profesor Hernández, ¿cómo entiende usted la lógica andina como una lógica ontológica que capta el movimiento mismo de la realidad en contraste con la lógica formal occidental? ¿De qué manera conceptos como el pasaporte o la reciprocidad revelan un compromiso distinto del devenir y la contradicción en el mundo andino? Wow, la pregunta es muy interesante, muy profunda. Yo diría que, a ver, habría que entender que hay diversas lógicas. La antropología hoy en día, desde los estados, nos muestra la diversidad de culturas, pueblos, mundos. Uno de esos casos ejemplares de diversidad es el mundo andino, que tendría su lógica, su manera de pensar, y yo pienso que aquí el concepto maestro es el de racionalidad. No lo hemos tocado, no soy considerado, pero hay toda una tradición de estudiosos, desde Antonio Pina Cabrera, que enfatizan el concepto de racionalidad para estudiar el mundo andino, ¿no? Mostrando cómo en las prácticas agrícolas, por ejemplo, hay una racionalidad andina. Y si eso es así, entonces de esta racionalidad podemos también ver una lógica andina, ¿no? Una lógica que ayude a estructurar los pensamientos, ideas, ¿no? Vuelvo a la tesis que estaba presentando en su momento, que no hay que entender la lógica únicamente como una cosa que esté en el pensador, no como una cosa únicamente que está, digamos, no, sino que la lógica también estaría en la vida, en la práctica, en la acción, en los diálogos, en las conversaciones, ¿no? La lógica como una forma fecunda de vivir con un pensamiento atento, ¿vale? Eso sería como la verdad. Ya, muy bien, entonces puedes ir a recoger tu libro, por favor. ¿Y tú también ven por acá?
Ya. Va bien, profesor. De parte aquí de la universidad. A ver, aquí es ¿verdad? Entonces, ya. Aplausos, por favor, aplausos. Y esta señorita acá de algo me va a hacer entrega de, a ver. Buenas tardes, profesor Javier Eduardo. De parte de la Facultad de Humanidades del Departamento Académico de Filosofía, le hacemos entrega del certificado como ponente. Muchas gracias. Aplausos también. Mañana también nos vemos y realizamos este evento con el otro docente de Mari. Muchísimas gracias por su asistencia. Hasta luego. Ya, se va a hacer la grabación. Yo tengo una hora, pero